Presentamos esta hora al doctor Jero Ecu García, médico especialista en política de salud pública, analista en temas políticos, comentarista en el portal de opinión El Motonero. Qué gusto saludarlo, doctor Jero Ecu. ¿Cómo está usted? Muy amable. Señor José Hernández, un saludo a través suyo a todos los peruanos. ¿Cuál es su análisis de la presente semana en el tema político, para luego entrar al tema que es su especialidad, ¿no? El tema de política de salud pública, ¿no? Creo que el gobierno y la presidenta en este caso ha continuado con sus visitas, sus salidas, como se dice, a la calle. Eh, Ha intentado otra vez juntarse con la gente. Tiene algunas dificultades para hacerlo, pero lo bueno es que lo está haciendo y ha tenido, se ha buquelizado la política, toda la población ha estado viendo el tema de seguridad nacional, el tema de seguridad interna, el tema de la experiencia de Bukele, otra vez esta semana, una vez más, se ha continuado con ello. Por otro lado, ha sido la presentación del presupuesto de la República al Congreso de la República. Todo esto ha generado debates en torno a a la política menuda. No ha habido mayor debate en relación al debate que estábamos acostumbrados, que era el debate antisistémico, ¿no? El debate que ponía en jaque, digamos, la misma estabilidad de gobierno. En este caso no, ya son discrepancias al interior de cómo se hacen las políticas, de cómo se hacen las cosas, pero ya se ha evidenciado el convencimiento de las fuerzas políticas y de la población en general que el gobierno de Dina Boluarte quedará hasta el año 2026. En ese escenario se ha levantado muchísimo el tema del presidente del Congreso, que continúa, que la bancada de Alianza por el Progreso le ha ratificado en todas sus formas y su confianza al presidente del Congreso, que el presidente ha señalado que legalmente está expedito para el cargo, no tiene ningún impedimento de ningún tipo para hacerlo y que se somete a las investigaciones éticas que le haga el Congreso. Para esto ha habido una inclusive sesión en la Comisión de Ética para admitir su proceso y el hecho está que ya está admitido por unanimidad. Lo que va a ocurrir ahora es que que va a acabar el proceso, pero esto tiene su tiempo y es obvio que por lo menos va a 90 días para adelante si es que todo va siguiendo el proceso natural para sacar algunas conclusiones. Y en el lado del Congreso, ahora va a ser citado la próxima semana el presidente del Consejo de Ministros con su gabinete para hacer la sustentación del proyecto de presupuesto para el año 2024. En consecuencia, el tema está parejo, el tema político, las discrepancias que hay son al interior del sistema y que no ponen en jaque de una manera la estabilidad del gobierno. Pero esta semana, cierto, o sea, no ha habido mucha, digamos, esta discrepancia política abierta, pero el tema económico comienza a preocupar, doctor Cuba, ¿no? Las proyecciones macroeconómicas de una u otra manera no son las mejores, ¿no? Hay una caída en el plano de la inversión privada, ¿no? Y aquí hay que poner en relieve dos temas, ¿no? Uno, que si tenemos bajo crecimiento, difícilmente vamos a poder atacar pobreza y pobreza extrema. Y lo otro, generación de empleo, ¿no? Que tanto se requiere, ¿no? Ese es un tema central, ¿no? Sí, esto en el tema económico, como usted bien señala, hay algún aspecto adicional. Si usted mira nomás en las cifras macroeconómicas del presupuesto público, usted se va a dar cuenta que tenemos un alto endeudamiento externo para poder equilibrar nuestro La presupuesto pregunta es público. cómo sorteamos eso, ¿no? El Perú tiene, como se dice, buen respaldo financiero y por lo tanto es posible obtener financiamiento externo con muy buenas condiciones. Pero esto ya lo venimos haciendo en los últimos años y esto es una continuación de este proceso de endeudamiento progresivo. Y adicionalmente a esto, todavía sin generar mayores ingresos, como usted lo ha señalado bien, sin generar una inversión alta en el sector privado, entonces lo que se genera es que estos recursos de endeudamiento sirvan para pagar gasto corriente. Y este es un tema
fundamental que debe ser resuelto por el gobierno. O sea, ellos, está bien hacer endeudamiento, pero para cubrir gastos de inversión o para crecer, pero ya para hacer gasto corriente significa que el aparato del Estado ya no corresponde a lo que el Perú produce. Y este es un tema que va a requerir mucha agudeza económica para resolver. Es una contradicción muy complicada que puede poner en riesgo el futuro del país. Pero el segundo aspecto que se tiene que señalar es que ha crecido la economía informal. La economía informal ha dado más empleo, pero como todos sabemos son empleos precarios que no aportan sustancialmente a las arcas fiscales. Esto debería también verse la forma de emprender algún proceso de formalización de determinadas, si no de todo el país, de determinadas regiones que tienen alta informalidad, para recaudar siquiera algo, pero además introducir mecanismos de control para los temas ilegales. Y en este caso, por ejemplo, hablamos de zonas del sur como Puno, ¿no?, que deberían tener sistemas ágiles y tributarios especiales, etcétera, con la finalidad de poder incorporar una mayor población al sistema formal en estas circunstancias. Pero también habría que pensar en general el sistema a nivel nacional, porque necesitamos promover la inversión rápidamente, sobre todo la privada, la formal, pero también tenemos que formalizar a aquellos que no lo están. Y por otro lado, hay que señalar que realmente, lo que la economía formal no ha crecido, no aporta, lo que está creciendo es la economía informal. Esa es la realidad. Eso tiene que encontrarse una solución, no para detener el crecimiento del informal, sino para formalizar a los informales para que pasen para que ya haya un mayor crecimiento en el lado formal. Y el otro tema que creo que tiene que ver con esto también es que esta alta informalidad genera también el tema de seguridad ciudadana. Hemos visto cómo hay chantaje, sicariato y todo ello ligado precisamente a los pequeños empresarios, que son los que finalmente han puesto en agenda el tema de la seguridad ciudadana. Ahí no vemos en estos casos grandes empresarios, sino lo que vemos son pequeños empresarios o informales, emprendedores, que son los que son víctimas de este tipo de violencia. Todos estamos sujetos a ello, pero hablo el énfasis en el cual ocurre, digamos, en estos segmentos. Por otro lado, entonces, esto ha generado este nivel de inseguridad que estamos sujetos, que el plan y la discusión política sea dado la consecuencia, digamos, de todo esto. Imagínese usted, hemos visto esta semana muertes en el norte, en Patás, ¿no?, en una minería, donde está la minería informal. Entonces, todo eso está ligado precisamente a la informalidad. Por eso es que haría bien el gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, en enfocarse en cómo intervenir ahí con bastante cautela, con cuidado, de no destruir, digamos, el crecimiento que ellos tienen. Ahí viene también el siguiente tema, ¿no? Usted acaba de hacer una enumeración de el tema que está ligado a la seguridad ciudadana o a la inseguridad ciudadana, ¿no?, que los riesgos que a diario está sometido la población. El gobierno acaba de anunciar, primero el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, que tenemos un plan para combatir la inseguridad ciudadana, y acto seguido el ministro de Economía ha dicho que se está lanzando el plan con punche de seguridad, con presupuesto incluido. Aquí la pregunta es, si estamos en condiciones de tener ese plan, hay muchos dudan que tenemos el plan, es simplemente un anuncio, y lo otro es los riesgos a que estamos sometidos. Usted acaba de decir, la gente ya no quiere invertir, ¿por qué? Porque hay extorsiones, hay temores, etcétera. Y un país inseguro difícilmente capta inversiones, por más pequeñas que éstas sean. Sí, aquí hay dos aspectos, ¿no? Primero, que el gobierno ha solicitado facultades legislativas. Si uno mira esto en el contexto de la realidad actual del debate sobre el tema de la seguridad ciudadana, le van a dar las facultades legislativas, es imposible que se la niegue. ¿Por qué? Porque negarle sería, pues, continuar con lo que está. O sea, ahí lo que va a ocurrir es que el Congreso le va a dar las facultades. El segundo aspecto es cómo se las va a dar, qué le va a acotar, y ahí es el debate, porque finalmente
hay que ver cómo piensa enfrentar el tema el gobierno, y para esto va a haber probablemente amplias discusiones en el Congreso de la República para poder acotar bien esa norma. Pero el tercer aspecto es que lo que se ha dado, y en esto hay que ser realistas, son las líneas generales, porque los detalles de esto no se pueden entregar en estos momentos, porque eso va a requerir probablemente inclusive sesiones secretas en el Congreso de la República, porque como es natural, cuando se trata de estos temas de seguridad, hay algunos aspectos muy generales que se conocen, pero otros que no deberían conocerse, porque si no se pone en riesgo la propia operación. Por eso es que creo que al final aquí vamos a tener un gran debate al interior del Congreso de la República para ver la naturaleza de cómo va a ser este enfrentamiento. Por eso es que era mala idea motejar al plan de Bukele, porque claro, si tú pones un plan Bukele, lo que dices claramente es que vas a copiar algunos aspectos o líneas generales o maestras del plan Bukele. Por eso es que la corrección tardía, pero eso inoportuna, pero hecha finalmente, es que este va a ser un plan, como dijo el premier Boluarte, y ahora con punche seguridad. Sea como sea, esta semana, y probablemente deba concluir, aunque tiene la interferencia de la ley de presupuesto de la República, eso va a ser una interferencia en la exposición de los ministros, probablemente la otra, la subsiguiente, vamos a estar asistiendo al debate del otorgamiento de las facultades al Ejecutivo. Y luego vendrán los decretos legislativos correspondientes, y ahí sí recién veremos en su plenitud la estrategia que se aplique. Porque hay que decir verdad, no tenemos otra alternativa. Tenemos un solo gobierno y un solo ministro del Interior, y que esto va a tener que aplicarse, y esperamos que lo haga de la mejor manera. No tenemos otra alternativa. Tenemos que poner, como se dice, todos los huevos en la misma canasta. No hay forma. Lo que sí tenemos que pedir a los congresistas es que debatan con altura, con mesura, que no politicen el tema, que se den cuenta que son los miles de emprendedores en el Perú que están en riesgo, y detrás de ellos estamos rompiendo cadenas productivas que finalmente están llevando retraso al país. Finalmente, doctor Cuba, nos quedan 3 minutos. Coméntenos acerca de su reciente artículo, Presupuesto 2024, el primer nivel de atención de salud. Mire, todos los últimos ministros han reiterado que quieren fortalecer el primer nivel de atención. Y como es natural, esta propuesta cala hondo en la población, porque eso es realmente lo que espera, que el establecimiento de salud cercano a su casa tenga lo necesario para resolver sus problemas de salud. Esto, como es natural, tiene que estar alineado con la ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos invirtiendo más dinero en la parte curativa, es obvio que en esta parte del primer nivel de atención no va a haber los dineros suficientes para mejorar la capacidad de solución de los problemas de la gente. Entonces, la discusión es cómo ha sido históricamente. Lo que hace el artículo es que yo señalo que para el primer nivel de atención solo se ha otorgado el 12% del presupuesto público para ese nivel, donde están más de 8.700 establecimientos de salud. Y el resto, el 88% del presupuesto, se ha ido siempre a la respuesta hospitalaria. Ahora, claro, uno dirá, esto es complicado porque deberíamos pasar todo el dinero al primer nivel de atención, pero precisamente como no tenemos prevención en el Perú ni detección precoz de las enfermedades, hace que, por ejemplo, el cáncer lo detectemos de modo tardío, en lugar de captarlo tempranamente, donde es una pequeña cirugía o una cirugía y se cura por completo, por decir, o un tratamiento eficaz y se cura por completo. Dejamos que el cáncer avance y encontramos estadios 4, tercero, cuarto, que ya son los últimos, y donde ya interviene la quimioterapia, los tratamientos muy especializados de alto costo, y eso nos eleva enormemente el gasto en salud. Y así con otras enfermedades, la tuberculosis nos ocurre lo mismo, ¿no?
no lo detectamos a los primeros síntomas, sino ya cuando el paciente comienza a botar sangre, ¿no? Entonces ahí en ese momento decimos, este señor tiene tuberculosis, tratamiento, queda con cavernas en el pulmón, hace bronquiectasis, una serie de complicaciones a futuro y esto nos cuesta enormemente. Sin embargo, esto es como cuando usted tiene un carro nuevo y usted no tiene plata para pagar los mantenimientos cada mes. Como usted no paga los mantenimientos, cuando usted lleva el carro los 30.000 kilómetros, le dicen que usted requiere reparación motor. Y ahí tiene usted que gastar, no tiene otra alternativa. Entonces aquí necesitamos ir progresivamente incrementando el presupuesto para el primer nivel de atención, ¿no? Poco a poco, y ir de alguna manera haciendo un trasvase de recursos, de alguna manera, de los establecimientos mayores, de tal manera que podamos hacer detección precoz de las enfermedades en el primer nivel, demos los tratamientos en ese primer nivel con costos más económicos y progresivamente avancemos al otro. No es fácil pasar de una medicina basada en la recuperación a pasar a una medicina basada en la medicina preventiva y en la promoción de la salud. Esto es complicado, no es rápido. Los países que lo han hecho con tiempo, que toman 10, 15 años, pero alguien tiene que empezar. Entonces, cuando nosotros decimos que ahora el presupuesto debe ir a ajustarse, no significa que hay que quitarle a uno para darle al otro, sino que debe irse incrementando progresivamente este presupuesto de tal manera que en el mediano plazo, 5 o 7 años, podamos tener ya un presupuesto satisfactorio para el primer nivel de atención. Eso significa, además, un trasvase en el propio sector salud. No estamos hablando de incremento presupuestal, ¿no es cierto? Porque va a ser imposible poder incrementar a ambos sectores porque además sería innecesario. Si es un trasvase progresivo, desde pasar de una medicina basada en el hospital a pasar a una medicina basada en un tratamiento de salud de primer nivel de atención. No es que van a desaparecer uno de los dos, sino que es el énfasis en que darse a la inversión para poder dar la atención a la población. Finalmente, ¿qué quiere la gente? La gente quiere tener a su médico cercano, a su endocrinólogo cerca a su casa, a su cardiólogo cerca a su casa, al pediatra de sus hijos cerca a su casa, etcétera. Y esto son establecimientos de salud de primer nivel que sí se pueden hacer. Las experiencias internacionales nos indican que eso es lo que quiere. Experiencias en el Perú como estas tenemos interesantísimas. Y una de ellas, por ejemplo, fue cuando se hizo la experiencia de los hospitales de la solidaridad, donde se colocaron a los especialistas en carpas, cerca de la casa de la gente, y se llenaban. Eso es lo que la gente quiere. Eso es lo que tenemos que hacer en modo formal, adecuado, ya sin carpas, ¿no? Con los estándares de calidad adecuados, llevarle a la gente cerca de su domicilio, porque finalmente necesitamos mejorar la atención médica y de salud de todos los peruanos. Doctor Javier Cuba, como siempre muy reconocido por esta comunicación, cada sábado a través de RCR y La Semana. Buen día, muy amable, gracias. Un abrazo una vez más. Gracias, señor José Hernández.